Un apunte más. Ayer, aprovecho que estoy aquí, ayer en el Pleno se aprobó una modificación, en el Pleno de la Asamblea, una modificación del IPSI, del impuesto sobre la producción, los servicios y la importación, en su modalidad de, fueron dos, pero la que concitó el debate y la discrepancia fue la subida del tipo porcentual del 4 al 8% del IPSI que se aplica a las telecomunicaciones en general, telefonía, internet, televisión de pago, etcétera, etcétera, ¿no? Es evidente que a nadie le gusta, a mí el primero, no me gusta pagar, si hoy pago uno, mañana no me gusta tener que pagar dos. Pero el problema no está ahí, eso es legítimo que se pueda estar en desacuerdo con una subida de un tipo impositivo. Pero lo que ya no me parece correcto es la demagogia que ayer pudimos ver en algunos de los grupos, o en todos en general, fundamentalmente en CPM, de la oposición sobre este tema. En CPM, además, es aún más grave porque es incoherente, porque ellos mismos propusieron, en lo que ellos llamaron enmiendas o propuestas para el presupuesto, propusieron varias subidas impositivas. Una de ellas, precisamente esta, subir del 4 al 8%. Claro, dicen, claro, pero es que nosotros lo proponíamos para otra cosa, era para luchar contra la pobreza. Y cuando uno piensa en esa afirmación, dice, ¿y para qué se cree usted que nosotros proponemos esa subida? Primero, obviamente, para que la ciudad autónoma pueda tener más ingresos. ¿Pero para qué? ¿Para ingresar por ingresar o para gastarlo, por ejemplo, en aumentar el presupuesto de los bonos de viaje que se otorgan o se van a dar a determinados colectivos desfavorecidos, o para incrementar el IMI, o para mantener el programa de becas universitarias, o para mantener el programa de ayudas al estudio, para mantener el programa de ayudas al alquiler, para mejorar el servicio de comedores sociales, para mejorar o ampliar subvenciones a muchas ONGs y organizaciones que están prestando una labor social importantísima en la ciudad. Y me centro en esto porque es lo que ellos dicen, que utilizarían. ¿Para qué se cree usted para qué se creen ellos que se utilizan los ingresos que la ciudad obtiene? Para muchas más cosas, evidentemente, para pagar las nóminas de los empleados, para hacer inversiones, para prestar servicios de mejor calidad, para todo eso. Por lo tanto, el esfuerzo fiscal que va a suponer eso es pequeño, evidentemente es el doble, pero el doble de 1 euro son 2 euros. Es pequeño, siempre habrá personas que estén en desacuerdo con tener que pagar más, y digo, yo el primero, al que no le gusta tener que pagar más impuestos, me gustaría que fueran los más pequeños posibles, y si no existieran sería estupendo, pero los servicios, las obras, las inversiones, hay que financiarlas, ¿no? Y por otra parte, siempre se olvida que Melilla, sin duda, es una de las ciudades, y si la comparamos con Ceuta, más, que tiene una de las fiscalidades más bajas de España. Hace el año pasado, hace 2 años, el año pasado, iniciamos un proceso de bajada del impuesto sobre bienes inmuebles, lo que muchos ciudadanos conocen como la contribución, el IBI. Eso supuso una bajada enorme, importantísima para los ciudadanos de Melilla, que es verdad que con motivo de la crisis, pues una serie de edificios que cuando se implantó el IBI que teníamos hasta hace 2 años, tenían unos valores en el mercado muy altos. Después ocurrió lo contrario, que los valores del mercado eran mucho más bajos que los llamados valores catastrales sobre los que se calcula el IBI. Y había que actualizar esa situación. Y eso lo hicimos bajando el tipo y bajando y revisando los valores a la baja sobre los cuales se calcula. Con lo cual la ciudad autónoma hace esfuerzos fiscales importantes en aquellos impuestos que suponen un mayor impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Y sin duda el IBI es uno de los que mayor impacto tienen en el bolsillo de aquellos ciudadanos que son propietarios de inmuebles, ¿no? Por lo tanto, no se puede decir lo malo, pero olvidarse de lo bueno. Melilla es una de las ciudades que, sin duda, tienen una de las más bajas, de las cargas impositivas para el ciudadano más bajas de España. En Ceuta hay tipos de IPSI, por ejemplo, de importación, de productos que se importan, que, como se sabe, pagan un porcentaje al entrar en Melilla, lo que llamamos aforo, que son mucho más altos que en Melilla. En Melilla no se han tocado al alza los tipos del IPSI de importación de productos desde hace muchísimos años. Al contrario, se han hecho a la baja.
En los últimos años, si se hace un repaso de la hemeroteca, se han bajado determinados productos, sobre todo aquellos de primera necesidad. Por lo tanto, la ciudad autónoma es consciente de que no se puede aumentar la presión fiscal de manera desaforada, pero hay que ajustar determinados tributos, en este caso el IPSI de telecomunicaciones, que es cierto que estaba muy bajo, en Ceuta estaba al 8%, y a nivel nacional se paga el 21% de IVA, o sea que imagínense la diferencia sobre una cosa que evidentemente afecta a todos los ciudadanos, pero que, bueno, en una factura pequeña, normal, de telefonía, pues tiene un impacto relativamente pequeño, pero sirve para lo que sirve, para que la ciudad autónoma pueda, junto con otros ingresos, financiar las actuaciones que realiza. Por lo tanto, es fácil, yo lo entiendo desde el punto de vista de la oposición, es fácil hacerlo, pero, hombre, lo mínimo que se puede pedir, y se lo digo sobre todo a CPM, es una coherencia. Usted no me puede proponer subir del 4 al 8 y yo lo hago y me lo critica. Usted lo proponía, dicen que con unos determinados objetivos, los mismos que tengo yo. Los mismos que tengo yo. Mejorar los servicios de los ciudadanos y darle cada día más prestaciones. Los mismos. Por lo tanto, incoherencia absoluta a la hora de la verdad, cuando hay que mojarse y hay que expresar su voto. Por último, termino ya. Ayer en la Comisión de Economía y Hacienda, que yo presido, se rechazaron las alegaciones presentadas por un particular, una con 3 argumentos, que, bueno, tampoco viene al caso comentar, algún tema de procedimiento y algún error, evidentemente, se rechazaron, se desestimaron las alegaciones presentadas por un particular y se procedió a la aprobación definitiva en comisión de los presupuestos que tendrán el refrendo del Pleno el próximo viernes, todavía no sé a qué hora, creo que a media mañana, no sé si la mesa de la Asamblea lo habrá convocado ya, pero ya el sábado, si se publica, si no el lunes, pues ya tendremos un presupuesto en vigor nuevo que automáticamente se aplicará y dejaremos de contar con un presupuesto prorrogado. Esto es lo que yo quería decir. Si queréis alguna pregunta sobre estos temas u otros, a vuestra disposición. Pues las alegaciones del particular hacen referencia... Pues no sé si me la he traído. Perdón. Son, curiosamente, no curiosamente, es normal, responden exactamente a argumentos expresados por los grupos de la oposición y más concretamente por CPM en el debate plenario que tuvimos. Una de ellas se refiere a que había 2 organismos que en el momento de la aprobación inicial del presupuesto no habían aprobado todavía sus presupuestos, aunque sí los habían remitido, cosa que ocurrió unos días después, es decir, al día de hoy los organismos y sociedades todos tienen aprobados sus presupuestos que coinciden obviamente con los que están en el presupuesto consolidado, con lo cual, con los informes jurídicos correspondientes no plantea ningún problema. Después plantea una cuestión relacionada con la aprobación fuera del plazo establecido de los presupuestos generales de la ciudad, que concretamente estoy mirándolo, sí, lo tengo aquí, que tampoco plantea ningún problema, es decir, aprobar el presupuesto con posterioridad, definitivamente, con posterioridad al 31 de diciembre, no plantea ningún problema, porque es verdad que la ley establece un plazo, pero también establece la posibilidad de que si no se aprueba se prorrogue. Y, de hecho, hay un montón de instituciones, tanto autonómicas, el propio Estado, como muchas corporaciones locales, que al día de hoy, por distintos motivos, no tienen aprobados todavía sus presupuestos. La ley dice que tienen que estar aprobados para que entren en vigor el 1 de enero, pero que si no lo están se tienen que prorrogar, porque no se puede quedar sin presupuesto una entidad, ¿no? En este caso, una entidad local. Y, por último, hacía referencia a subvenciones nominativas, hace referencia a una entidad que denomina Asociación de Relaciones Vecinales, que no existe. Esa asociación no existe, por lo tanto, no hay ninguna subvención nominativa que corresponda a la Asociación de Relaciones Vecinales, que además de no ser un motivo legal para presentar una alegación, tampoco existe. Y hace unas referencias a los convenios, que ya la hizo CPM, a la duración de los mismos. Es decir, se parecen mucho a los argumentos que CPM hizo o explicó en el Pleno en el que se aprobaron inicialmente estos presupuestos. Como digo, dentro de esta única alegación, estas 3
subalegaciones, por llamarlo de alguna manera, han sido desestimadas y con los votos del Grupo Popular, porque la portavoz la diputada del Grupo Mixto de PPL, Paz Velázquez, está ausente por maternidad, por haber dado a luz, pues con los votos del Grupo Popular se aprobaron ayer en la comisión definitivamente los presupuestos y pasaremos al Pleno el próximo viernes.